Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Un bebé camello y su madre se encontraban dialogando en medio de su descanso. Entonces el pequeño le preguntó a su mamá: ¿por qué los camellos tenemos joroba? La mamá camello pensó un momento y respondió: nosotros somos animales del desierto. Por eso tenemos una joroba para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor. El pequeño animal pensó un rato en la respuesta y luego dijo: ¿por qué nuestras piernas son tan largas? La madre respondió: son para caminar mejor en el desierto. Después de un rato, el bebé volvió a preguntar: ¿por qué nuestras pestañas son largas? A veces siento que me estorban la visión. Ella respondió con mucho cariño y ternura: esas enormes pestañas protegen tus ojos de la arena del desierto cuando el viento sopla. El pequeño pensó y luego le dijo a su madre: ya veo. Entonces, si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto, las piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas son para protegernos de la arena del desierto, ¿qué hacemos en medio de un zoológico? Tremenda ironía todo esto, porque el camello, un animal que fue creado por Dios para cumplir un propósito, y para ello se le entregó herramientas de supervivencia, herramientas que le eran útiles para cumplir su misión en esta hábitat de desierto, para ser animales de carga, animales que ayudarían al hombre a poder transportarse de un lugar a otro, y juntamente con esto, muchos atributos y actitudes que los hace una especie muy útil en este lugar que es de tanta dificultad para los seres humanos. La primera lección que podemos comprender de esta historia es que nuestros talentos y habilidades solamente son útiles si estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. De lo contrario, serán un desperdicio, tal como estaba sucediendo con estos camellos. A lo mejor estaban siendo utilizados como centro de diversiones o para mostrar esta especie exótica en medio de la ciudad. Pero realmente para ello no fueron creados. Entonces, muchas veces esta historia que relatamos la encontramos en el día a día de nuestras vidas. Dios a cada uno nos ha dotado con dones y talentos, nos ha entregado un propósito de parte de Él para cumplirse, y el no hacerlo es un desperdicio. Jamás dará su 100%, aunque de alguna manera se esté ejerciendo, no será de la manera correcta. Pongo un pequeño ejemplo. Pedro había sido creado por Dios con una designación y un propósito, y era ser pescador de hombres. Pero notamos que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a su encuentro, Él estaba en una barca y estaba de constante, me imagino que en el mar. Allí no se podía cumplir a cabalidad la misión y el propósito y los dones que Dios le había entregado a Pedro. Pero podemos notar que cuando este hombre tuvo un encuentro con el Maestro, le fue fácil entender el propósito de Dios, porque vemos que él no se negó a seguir a Cristo, sino todo lo contrario. Abandonó todo lo que tenía y comenzó a darle cumplimiento a todo lo que Dios le había entregado. Tremendo todo esto. Cuántas cosas el Señor nos ha entregado a nosotros y está en el lugar equivocado. Cuántas cosas que Dios nos ha entregado está esperando que puedan dar frutos y que puedan ser utilizados de la manera correcta, y muchas veces, en vez de estar siendo usado para su propósito, está ocurriendo lo contrario, tal como sucedía
con Saulo de Tarso. Él estaba persiguiendo a cristianos, pero su llamado, su don, todas aquellas actitudes que habían en él, habían sido dadas para ser un instrumento poderoso para el reino de Dios en cuanto al pueblo gentil. ¿Nota usted cómo todo lo que Dios le había entregado estaba siendo desperdiciado? Porque no le estaba dando el uso correcto a lo que Dios le había entregado. A lo mejor muchas personas aún no han entendido el propósito por el cual fueron creados. Aún no han entendido la designación y la misión para cumplir. Pongo un pequeño ejemplo. Yo estaba ocupándome en algunos asuntos meramente terrenales. Y Pablo dice que nosotros debemos pensar en las cosas primeramente celestiales, tal como lo dice Mateo 6:33, y luego las añadiduras Dios las pondrá. Yo estoy seguro que ya Dios había predestinado a entregarnos este ministerio, lámpara a tus pies, pero aún no me encontraba en el lugar correcto, con la actitud correcta y con la comprensión adecuada. Pero cuando comencé a tener ese encuentro con el Maestro, entonces se me reveló que para esto fui creado. Fue el mismo Dios quien me reveló a través de un sueño que había sido escogido para ser un atalaya y extender las buenas nuevas de salvación. Seguramente algunos dirán, pero bueno, Gaby, hasta donde yo sé, no creo que estabas haciendo algo malo para ser condenado. Posiblemente puede ser así. O tal vez estaba siendo un pregonero de un mensaje el cual no era el que Dios tenía deparado para mí. Un mensaje que llevara a las personas al arrepentimiento. Un mensaje que confrontara, un mensaje que trajera una esperanza de vida. Ahora puedo intentar imaginar cómo Dios estaba viendo mi panorama anterior. Dios diciendo, yo te he creado para cosas mucho más importantes, cosas que tienen que ver con la eternidad y con las cosas celestiales. Pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de escuchar audiblemente la voz de Dios. Y por eso a veces estamos caminando en caminos contrarios. Caminos que para el hombre son caminos de bien, pero que no es conforme a la voluntad de Dios. Caminos que a lo mejor están llenos de buenas intenciones, pero no está cumpliendo la designación que se me fue entregada. A Dios doy gracias porque pude entender estas cosas y creo y estoy convencido que lo que hoy estamos haciendo está causando un efecto mucho mayor y de acuerdo a la voluntad del Padre, no al de los hombres. Porque seguramente los hombres pueden llegar a pensar con respecto a esto que estoy diciendo y a los dones y talentos que Dios me dio de una manera diferente. Y esto no se trata qué es lo que piensa el hombre, sino qué es lo que piensa Dios, porque es lo verdaderamente importante. Él es nuestro creador y nosotros fuimos creados para Él. De hecho, vamos a comprobar esto en su palabra. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Lo formé y lo hice. Esta palabra nos lo está diciendo claramente. Para la gloria de Dios. O sea que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar su nombre. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptados en el amado, o sea, Cristo Jesús. Y luego pasemos al 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Si hay algo que tenemos que tener muy claro es que la intención de Dios crear a la humanidad siempre fue que fuésemos la imagen de Cristo, que hiciéramos parte de la familia sacerdotal y que fuéramos coherederos juntamente con Cristo y disfrutáramos todo lo que Él creó. Aunque haya sucedido lo que sucedió a través del pecado, el llamamiento siempre es que lleguemos a ser la imagen de Cristo, que comencemos a ser testigos, imitadores de Él, para mostrarle al mundo la imagen verdadera.
Y de esta manera nosotros estamos glorificando el nombre del Todopoderoso. Dios nos ha entregado privilegios hermosos que muchas veces no alcanzamos a percibir, que muchas veces no son explotados de la manera correcta. Y Dios nos dice a través de su Hijo amado en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nota usted lo que sucede cuando nosotros entregamos lo santo a los perros. Siempre van a darle el uso incorrecto y es despedazarlo y no darle el valor adecuado. Mire cómo el Señor nos llama. No demos lo que Él nos ha entregado, lo santo de Dios, para que sea desperdiciado. Y esto es algo que muchas veces cuesta entender al ser humano. Y es que fuimos creados por Dios y para Él, para la alabanza de su gloria, lámpara a tus pies. Pablo dijo en una de sus cartas, pone tu mirada en las cosas de arriba, porque estas duran para siempre. Las cosas de abajo son efímeras y están reservadas para la destrucción. Dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Este análisis lo hizo Pablo luego de su conversión, entender todo lo que había por hacer en el reino y que hay muchas personas que han recibido herramientas, dones y talentos, pero no lo están utilizando para lo que verdaderamente tiene que ser, y es para el reino de Dios. No es justo que luego que Dios haya entregado tantos dones y talentos en esta tierra, hoy el reino de los cielos esté careciendo de obreros, esté careciendo de personas dispuestas a ser usado en las manos de Dios. Es muy fácil decirle a Dios que nosotros creemos en Él y que le amamos. Pero ¿cuánto cuesta entender que si nosotros le amamos, tenemos que demostrarle? Acuérdese y pongamos nuevamente el ejemplo de Pedro. Pedro fue llamado para ser pescadores de hombres. Pero luego que pasó este evento tan lamentable en la vida de Pedro, donde él negó a nuestro Señor 3 veces, pero luego que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, él vuelve a las andanzas de lo que hacía antes. Porque precisamente cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos, luego de haber resucitado, ellos estaban en una barca pescando. A lo lejos ellos lograron identificar que era Jesús. Pedro, tan eufórico y tan lleno de emoción, saltó del barco al encuentro con el maestro. Entonces Jesús lo confrontó. ¿Me amas? Él le dijo, Señor, te amo. Y así hasta llegar a 3 veces, justamente las 3 que él le negó. Le dijo, si entonces me amas, ve a cumplir lo que yo te he mandado a hacer. Y es apacentar mis ovejas, no a estar pescando peces. Entonces, nota usted cómo Dios nos manda a que nosotros demostremos que si verdaderamente le amamos, haciendo lo que Él nos ha mandado. ¿Cuántos a lo mejor se encuentran pensando, debatiendo, si servirle a Dios en su obra, en su reino, sin entender que no es un asunto de gusto, que no es un asunto si quiero o no, es que de no hacerlo estaría en el lugar equivocado y no estaría dando mi mayor potencial, no estaría ejecutando el propósito que Dios me dio. Y no importa cuál grande o bajo sea la designación que Dios me ha entregado, sea donde sea, cumplir su voluntad me llevará a mí a desarrollarme plenamente y entregar el 100 de lo que Dios me ha dado. Este camello nunca va a dar el 100 en un circo, porque para eso no fue creado. Espero que haya podido entender lo profundo de este mensaje, que pueda meditar en él y que la palabra lo haya confrontado a poder entender lo que Dios le está hablando, porque no soy yo, es Dios. Le bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte.